Buenas tardes a todos. Acá estamos desde Atletas de Cristo. Vamos a hacerle una entrevista al señor Jorge González. Vamos a dar las gracias primero por aceptar la invitación a compartir un poco de estos temas que ya hemos charlado un poquito unos minutitos antes. Les contamos a todos que a Monseñor un poco lo asaltamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo invitamos a la entrevista cuando terminó la misión juvenil arquidiocesana a principio de año y él muy gentilmente aceptó, así que bueno, después de un tiempo acá estamos. Para los que no nos conocen mucho o poco o nada, Atletas de Cristo es una pastoral virtual que nace en el 2020 en términos en el contexto de la pandemia, para llevar a Jesús a través de las redes sociales, que era la nueva plataforma disponible que teníamos en esa cuarentena estricta en la que estábamos todos ahí medios encerrados. Así que bueno, nuevamente darle las gracias, Monseñor. Y sí. Todo me da mucha alegría, Geraldini, poder que nos hayamos podido encontrar. Fueron varios los intentos, pero bueno, siempre el inicio del año tiene todo su ritmo. Y cuando me lo propusiste, bueno, me pareció una idea muy linda, entonces enseguida dije, bueno, es una oportunidad también para juntarme con vos y de alguna manera en el diálogo con vos poder llegar a otros jóvenes más que yo sé a través de esta iniciativa de Atletas de Cristo están vinculados en este mundo tan particular que es la virtualidad, en la que de alguna manera ustedes se mueven como peces en el agua, digamos, ¿no? Mi generación por ahí nos metimos un poquito más de lleno, empujados por la realidad de la pandemia, donde todos tuvimos que aprender. Yo como profesor en la clase me tuve que largar, digamos, ¿no? Pero evidentemente yo sé que ustedes tienen como una intuición y un olfato para estar mucho más conectados que todos nosotros. Pero bueno, entro por esta puerta que es la que me propusiste, así que estoy muy contento de poder hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estuve averiguando un poco sobre usted, ¿no? Ya lo conocemos, ¿no? Pero un poquito la bibliografía acá. Y encontré que usted se ha ordenado sacerdote en el año 1992, ¿no? Y que varios años después, gracias al Papa Francisco, lo nombró obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis. Entonces, lo que yo quería preguntarle, así como para arrancar un poco la entrevista, es ¿cómo se vive esta misión de ser obispo en la arquidiócesis de La Plata? Bien, bueno, vos lo decís muy bien. A ver, yo soy platense, nacido en la ciudad, más o menos como ustedes están participando de una parroquia. Entiendo que muchos de los que te escuchan o los siguen a ustedes están vinculados a la comunidad de Santos Pedro y Pablo o alguna otra comunidad cercana, más que nada de la localidad de Berisso, aunque, vuelvo a repetir, ya la virtualidad rompe un poco estas barreras jurisdiccionales que estábamos habituados. Yo nací también desde muy chico, en la adolescencia y fundamentalmente en la etapa juvenil, en torno a una comunidad parroquial también, que era la parroquia Virgen del Pilar, que está acá en el casco de la ciudad de La Plata, en 15, 33 y 34. Vivo muy cerquita, todavía ahí vive mi papá, pues mi mamá partió hace muy poquitos meses atrás al cielo, digamos, ¿no? Así que ahí nací, una parroquia que tenía por la década del 80 mucha actividad juvenil, a través de grupos misioneros, grupos parroquiales, y bueno, ahí fue donde me fui insertando en la vida de la iglesia, digamos, ¿no? Terminando el colegio secundario también encontré en el movimiento apostólico de Jenstadt, en la juventud masculina, un espacio también de formación y también apostólico. Y ahí, bueno, paralelamente enseguida entré al seminario, o sea que se suscitó la vocación a ser sacerdote, digamos, ¿no? Pero nunca perdí el contacto con la comunidad de origen y fundamentalmente también con el santuario de Jenstadt, que me fueron como formando en mi matriz vocacional, digamos, ¿no? Y después estuve, bueno, con algunos así encargos diocesanos como sacerdote, trabajando al inicio con los jóvenes en un movimiento que era el movimiento de jornadas de vida cristiana. Después estuve trabajando en la catedral. Después enseguida volví al seminario como formador, también varios años. Y después de un tiempo de estudio, así superiores en Roma y de trabajo pastoral en Roma, volví en el año 2000 a la diócesis
y el obispo me encargó una parroquia como párroco, digamos, ¿no? Ya había estado antes colaborando en parroquias, pero esta fue como mi primer actividad de párroco, que fue la parroquia Inmaculado Corazón de María, donde estuve muchos años en Citibel, en la zona norte. Y ahí estuve casi 17, 18 años de párroco, o sea, bastante para Wow. lo que es la rotación hoy, digamos, ¿no? Así que eso me permitió una experiencia también muy linda de caminar en el tiempo con una comunidad que tiene características parecidas como la tuya en Berisso, porque, viste, son localidades que tienen mucha vida así interna. Yo allá Citibel siempre la llamaba el pueblo de Citibel, porque bueno, hace que la gente salga poco del lugar, digamos, ¿no? Entonces los chicos recién salen para la universidad, pero mientras tanto siempre los colegios están en la zona, los trámites se hacen en la zona, como si fuera en la ciudad de Berisso, digamos, allá Citibel es más chiquito, pero entonces eso también hace que la vinculación del pastor con la comunidad sea más intensa, y tuve oportunidad de trabajar mucho con jóvenes, también con un movimiento que había nacido casi localmente, había nacido con el sacerdote anterior a que yo llegara, y después se fortaleció mucho en la etapa que me tocó llevar adelante la parroquia, que era el movimiento de llamadas, parecido a lo que es Aventura, ¿no? Pero no tenía una dinámica tan grande diocesana, sino que estaba más vinculada al colegio parroquial, ¿no? Pero que pasaron muchos chicos, pero el esquema era parecido. Y después de varios años, cuando el obispo actual, Monseñor Víctor Fernández, cuando vino a la diócesis, me hizo un cambio, que es algo habitual entre los curas, y estuve en la catedral un tiempito corto, porque enseguida me llamaron al episcopado, que ya es un ministerio también muy particular dentro de esta misma iglesia que fue la que me conocí, a la que me formó y a la que pertenezco, digamos, ¿no? En lo personal, para mí fue un cambio muy grande, porque uno tiene como diríamos, está formateado para ser cura párroco, digamos. Claro. Es así, no es que uno, ¿viste?, piensa, voy a ser cura porque quiero ser obispo. No, digamos, yo quise ser cura porque quería ser cura, y la imagen más concreta que uno tiene, aunque haya otras actividades también especiales, viste que a veces hay curas que se dedican a la docencia, yo hacía algo de docencia, pero nunca fue lo fuerte para mí, y siempre mi corazón latió con ganas, sintiéndome cura párroco, digamos, ¿no? Hasta que es hasta una expresión un poco vieja, ¿viste? Lo de cura párroco. A mí me gusta, digamos, la imagen, ¿no? Es muy paternal, está linda. Exacta, esa es la imagen que a mí me gustaba. Yo me sentía cura párroco, digamos, ¿no? Porque uno acompaña, ¿viste?, la vida de una comunidad, y acompaña la vida de las familias y la vida de las personas, ¿no? Bautiza, los ve crecer, los casa. En muchos casos tuve que acompañarlos también a este paso tan fuerte de la vida como es la muerte. Y bueno, eso te da una dimensión de acompañamiento. Y esto que vos decís, ¿no?, de paternidad y de filialidad, que es a mí me planifica mucho el corazón consagrado, ¿no? Porque claramente, viste, los curas no es que no tengamos familia, no tenemos hijos, eso es en vistas a poder ampliar nuestra vinculación paterna, fundamentalmente en el ejercicio de la paternidad en el ministerio, como sacerdotes. Por eso lo viví muy plenamente y muy feliz como párroco. El cambio al episcopado, bueno, es un cimbronazo, digamos, ¿no? Yo ya, encima a mí me tocó vivirlo en tiempos de pandemia, que es bastante también particular, porque normalmente el obispo está ligado a la diócesis, va, viene, se encuentra con muchas comunidades. A mí me tocó empezar a caminar medio en el desierto, porque, viste, las comunidades estaban muy así diezmadas, muy pobres en el dinamismo pastoral. Ahora estamos empezando otra vez a revitalizarnos. Quiere decir que, bueno, los inicios a mí no me resultaron como fáciles, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, el tiempo también te va ayudando a encontrar el lugar y a ir también dándole sentido espiritual a la misión, porque a veces, si no, el obispo puede pensar que uno tiene como una dimensión solo administrativa o más formal, y no es solo así. El obispo también tiene, lo que pasa es que el obispo auxiliar acompaña al obispo, digamos, ¿no? El padre de la diócesis es el arzobispo en este caso, y a mí me toca acompañarlo a él en lo que él me va delegando, en lo que él a lo mejor confía que yo puedo llevar adelante. Así que ahí estoy, digamos,
ahora haciendo esta etapa de mi vida, ¿no? Así que bueno, ahora con mucho gusto, digamos, estoy visitando los colegios, todos los fines de semana voy a una parroquia distinta, cosa que ha sido para mí una riqueza muy grande porque al estar tantos años en un único lugar, para mí es como una novedad conocer zonas que antes no conocía, digamos, ¿no? Es así. La otra vez, por ejemplo, que fui a la parroquia Santa Teresita, atrás de la de ustedes, digamos, ¿no? Y fui más al fondo, por los talas, y yo ahí ni conocía, nunca había ido, digamos, ¿no? Y fue muy lindo encontrarme con todas las comunidades de allá. O estuve también el domingo pasado en una comunidad de Melchor Romero que tampoco había ido. Entonces, siempre, bueno, es muy lindo poder encontrar con los hermanos y las hermanas de estas comunidades. Pero bueno, aprendiendo en realidad, si vos me decís cómo lo estoy viviendo, con una fuerte espíritu de apertura, de aprendizaje, de adaptación, de expectativa, digamos, ¿no? Acompañándome también claramente por el obispo, por Monseñor Alberto también, que es el otro obispo auxiliar, pero ellos ya tienen como más training en todo esto, digamos, ¿no? Yo estoy dando estos pasos, ¿no? Está muy bueno, sí. Sí, me imagino, como decía usted, ¿no? Esto de haber estado tanto tiempo en una parroquia sirviendo como párroco, es como que el corazón está bastante trabajado a la hora del contacto con la gente, ¿no? Usted siente que hay un contacto, a pesar de que es obispo, ¿no? Que es digamos, dentro de la jerarquía es un rango alto, ¿usted siente que la gente está lo siente cercano a usted o más distante? Bueno, eso se lo tendrías que preguntar más a la gente, pero a ver, si no me sentiría cercano, no serviría como obispo, digamos, ¿no? Porque, digamos, en realidad el obispo, el Papa Francisco en esto, ¿viste? Constantemente también ha hablado mucho a los obispos, ¿no? Yo estuve ahí, me regalaron un librito que estuve leyendo así detenidamente, donde el Papa, de distintas maneras, en distintos encuentros, siempre daba como tips, ¿no? A los obispos, pegándole duro, porque, ¿viste? La manera a veces de enseñar, a veces la manera de enseñar es como diciendo qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Y ahí constantemente el Papa Francisco insiste mucho en el tema de las cercanías, ¿no? Y viste que también estuvo esa frase que estuvo como muy presente en todos, ¿no? Con el olor a oveja, el pastor con olor a oveja, o sea, como para marcar claramente esta empatía, digamos, ¿no? Del pastor con el pueblo, o esta otra imagen tan linda que usa Francisco del pastor que tiene que ir adelante, digamos, ¿no? Acompañando, marcando el camino, orientando, atrás, digamos, ¿no? Y también como empujando a los más rezagados y también en la certeza de que muchas veces el rebaño sabe mejor por dónde caminar que el propio pastor, ¿viste? Cuando uno ve también en el campo pasa eso, ¿no? Y en el medio también, ¿no? Con un sentido también de pertenencia, de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces son todas imágenes que hablan también de un estilo de pastoral, de un estilo de conducción, de una manera de vincularse. Y bueno, eso es lo que uno adhiere. Lo que pasa es que a veces está la tensión entre el rol que te ponen, el rol conocido, digamos, ¿no? Y el rol también original que uno trata de vivir, ¿viste? O sea, eso, cualquiera que tiene que ejercer un rol, te va a pasar a vos también en algún oficio o en algún lugar que tengas que hacer. Tenés que ser secretario de un lugar y vas a tener el peso del estilo de la secretaria que era antes, y muchos van a decir, o de la originalidad tuya, de los requerimientos de tu jefe, o también de las exigencias que te ponen los otros. A veces los otros te hacen meter en un lugar que no es el que uno quiere estar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que ir constantemente trabajándolo, recreándolo, pero está claro que para nosotros el modelo del pastor es uno, no podemos equivocar en eso, y es Jesús. Entonces, en la medida que nosotros podemos trabajar esa imagen tan acabada del pastor, bueno, vamos a poder también, con nuestras fragilidades y nuestros límites, poder dar el matiz que tenemos que dar, ¿no? Bueno, la otra pregunta que tenía, que tiene que ver un poco con esto, hablando del Papa Francisco, era preguntarle un poco sobre este camino sinodal que desde el año pasado se ha convocado a las diferentes comunidades para reunirse en asambleas y tratar ciertos temas de interés. En mi parroquia lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos juntado en asamblea algunos días, charlado el tema en conjunto, después por grupos por separados, cuáles eran las riquezas, las fortalezas, las debilidades y cosas a tratar. Entonces, para quien no conoce un poco el tema de esto, la pregunta sería, ¿qué es el camino sinodal
¿no? Si nos puede explicar un poco eso. ¿Y cuál es el fin u objetivo de la propuesta arquidiocesana? Ujú. Bien, vos introducís una palabra que seguramente para muchos es como novedosa y para otros desconocida en el alcance, ¿no? Que es sínodo. Quizás hay otra palabra que muchos, la gente más grande, puede llegar a recordar más o a conocer más, que es concilio. Viste, el concilio también ha sido una gran reunión de todos los obispos. Siempre en nuestra memoria, de los más grandes, está el Concilio Vaticano II, que fue el último gran concilio que hubo en la Iglesia, que convocó un Papa, Juan XXIII, digamos, ¿no? Que fue un momento importantísimo para repensar la Iglesia, repensar la misión de la Iglesia, la relación de la Iglesia con el mundo actual, digamos, ¿no? Porque siempre, viste, los cambios epocales, históricos, traen también un repensar un poco la misión, ¿no? Y en ese momento, en la década del 60, Juan XXIII tuvo esta inspiración como Papa muy, muy maravillosa, digamos, muy del Espíritu Santo, ¿no? De convocar un concilio para, digamos, ante todo repensar qué cosa decía la Iglesia de sí misma, ¿no? Y cómo podía vivir más en profundidad la misión que Jesús le había confiado, digamos, ¿no? Que venía viviendo hace 2000 años, pero que muchas veces el peso de la historia, de los contextos históricos, de las relaciones con las distintas situaciones políticas, sociales, epocales, digamos, ¿no? Pueden ir como a veces opacando ciertas cosas que la Iglesia tiene que vivir con más identidad, ¿no? Y fundamentalmente el gran cambio que fue teniendo la humanidad, digamos. La Iglesia vivió mucho tiempo como una gran estabilidad, ¿no? A veces siempre decimos el medioevo, el tiempo de la cristiandad, como muy armada, digamos, ¿no? Pero la modernidad con el pluralismo así de otros pensamientos, de otras religiones, de otras corrientes filosóficas. Bueno, fue como ahí teniendo como una especie de movimiento más grande en sus bases, digamos, ¿no? Y entonces ahí en esa época del concilio, fundamentalmente la Iglesia quiso pensarse a sí misma, ante todo, con una categoría, o sea, con una categoría bíblica, que fue la de pueblo de Dios. La Iglesia se repensó no pensando que la Iglesia son los curas o la Iglesia son los obispos, ¿eh? A veces todavía, fíjate que ciertas reflexiones de la Iglesia pueden estar claras en las ideas, pero a veces se tarda mucho en asumirlas en la vida o en las acciones o en la dinámica, digamos, ¿no? Si uno a veces pregunta, qué sé yo, si yo salgo ahora acá en la Plaza Morena y pregunto qué pensaba de la Iglesia, mejor me dirían que la Iglesia es la catedral o la Iglesia son los obispos, los curas, digamos, ¿no? Pero el concilio, ya en la década del 60, digamos, redescubrió con mucha fuerza que la Iglesia es el pueblo de Dios, fundamentalmente a través de un punto de identidad común, que es el bautismo, que es el llamado a la fe. Una identidad que además nos llama a todos nosotros a la santidad. Esto que el Papa Francisco también insiste, ¿no? De que todos estamos llamados a la santidad. La santidad no tiene que ver con algún grado de heroicidad imposible de vivir, sino con un llamado profundo que Dios nos hace a todos para poder vivir guiados e iluminados en la fuerza del Espíritu, digamos, ¿no? Entonces el concilio, al repensar a la Iglesia en esta categoría de pueblo, le empezó a dar una dinámica a la Iglesia distinta, ¿no? El pueblo significa, el pueblo es una categoría bíblica, digamos, ¿no? El pueblo de la alianza era el pueblo de Israel, que estaba en camino, digamos, ¿no? Un pueblo que se sentía que podía alabar a Dios, que podía celebrar el culto, por ser pueblo, digamos, ¿no? Entonces, este tema de caminar juntos con el pueblo y sentirnos pueblo, un pueblo que camina, hay muchos cantos, ¿viste? Que toman esta imagen de un pueblo que camina junto, ¿no? Existe también otra palabra en griego, ¿viste? El griego es un lenguaje que se usó mucho en la teología o para expresar así la espiritualidad o estas imágenes también, ¿no? Que es sínodo. Sínodo significa sin odos, caminar juntos, caminar juntos. Entonces quiere decir que la identidad más profunda de la Iglesia es la sinodalidad.
O sea, esta idea de que la iglesia es un pueblo que camina juntos. Ahora, caminar juntos significa no que uno se mueva en masa, sino que nosotros estamos llamados justamente a caminar juntos, a escucharnos juntos, a discernir juntos, que es una palabra que también está ahora en nuestro vocabulario muy presente, también la trajo, la aportó mucho las catequesis y el magisterio del Papa Francisco, ¿no? De tal manera entonces que no podemos pensar que la Iglesia la decide o digamos lo que se le ocurre a una persona sola. Llámese papa, llámese obispo, llámese el párroco. Que ¿no? hoy, disculpe que lo interrumpe, que hoy es muy común cuando uno pregunta qué es la iglesia, la respuesta por ahí más inmediata es una institución, dicen, ¿no? Como si fuera un Claro, bueno, edificio justamente, pero vos de la Avenida fíjate, Libertador, no sé. ahí está, ¿ves? Y el concilio lo saca de ese lugar, porque no hace un planteo de tipo sociológico, digamos, ¿no? Sino hace un planteo de tipo teológico, ¿no? Entonces, la iglesia es, bueno, pero ahí nos vamos por lo que es la iglesia, que ya es todo otro tema, digamos, ¿no? Pero vamos En otra a la idea del entrevista. sínodo. Pero vamos a la idea del sínodo, porque si no yo me Sí. voy por la rama y por ahí nos perdemos. Entonces, no se trata solamente de decir, bueno, sínodo significa caminar juntos, sino es entender esta dinámica de pueblo de Dios. Entonces, quiere decir que la iglesia entonces en su identidad más profunda, no es que ahora está de moda la sinodalidad, sino que los primeros, los que se llamaban los padres de la iglesia, que eran los primeros obispos o grandes catequistas de los primeros siglos, hablaban mucho esto, la iglesia es sinodal, o si no, no es. O sea que hay una idea de que la comunidad es la que va también a la luz del Espíritu, discerniendo también cómo vivir la experiencia de la fe, digamos, ¿no? Y hacerse corresponsables uno de otro en el acompañamiento, en el sostén, y ir fortaleciendo este camino que nace del misterio de la Pascua, digamos, ¿no? O sea, estamos en el tiempo pascual, donde claramente es el tiempo de la iglesia, digamos, ¿no? Es el tiempo de la iglesia. Entonces, descubrir esta dimensión sinodal de la iglesia es como traer otra vez en la frescura de la actualidad la renovación, pero no una renovación que sea simplemente el maquillaje o algo más de tipo de moda o algo para caer bien a otros, sino el sentido de renovación que entendió siempre el concilio, digamos, en su reflexión más profunda, ¿no? Que renovarnos significa ir a las fuentes, ir a los orígenes. Eso significa renovarse, porque cuando uno va a las fuentes de la propia vida, a los orígenes de la propia vocación, al querer más profundo de Jesús, al deseo profundo de Jesús en la comunidad que él fundó, digamos, ¿no? Uno encuentra entonces lo más genuino y es lo que nos va a dar más identidad. Bueno, cuando uno va a los orígenes de la iglesia se encuentra con esta dimensión de la sinodalidad, ¿no? Esta experiencia de caminar juntos, ¿no? Y entonces el Papa Francisco nos pone este desafío ahora en la iglesia en este tiempo, digamos, ¿no? Una iglesia que tiene que redescubrirse o de alguna manera renovarse en la experiencia de la misión, en la experiencia de la participación, en esta experiencia de la comunión. Estas tres palabras son claves para entender la sinodalidad, ¿no? Comunión, participación y misión, ¿no? Vos viste que por ahí estos días, si vos leés los textos bíblicos que la liturgia nos va poniendo desde la Pascua, desde las apariciones de Jesús resucitado, se está leyendo siempre los textos de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Este texto que escribió Lucas, relatando un poco cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Y ahí está claro que la dimensión de la comunión es esencial, digamos, ¿no? Porque la comunión es el don de la presencia del resucitado. Entonces, esto es un tema, la sinodalidad apunta también a una experiencia profunda de comunión, de una comunión que también se hace real, visible, comprometida, digamos, ¿no? En torno a la experiencia de la caridad, ¿no? Uno ve también en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo, Pedro, los primeros, tienen esta fuerza
misionera y evangelizadora, un poco lo que ustedes también dicen, bueno, vamos a evangelizar en las redes. Está claro que ser cristiano no es una especie de vivencia así como autosustentable, digamos, en el sentido de que basta solo yo y Dios y yo para estar mejor, ¿no? Digamos, que también eso es muy común que se escuche, ¿o no? Yo rezo en mi casa, ¿no? Yo a misa no voy, yo rezo en mi casa, esa es común. Nosotros cuando salimos a misionar con los atletas o en la comunidad, es común escuchar esto por ahí en la gente, ¿no? Son personas que por ahí han recibido los sacramentos, pero como que se deshabituaron de ir a misa o de la vida comunitaria, entonces se crean como iglesias individuales, porque ni siquiera familiares, ¿no? Individuales, cada uno en la suya, claro. Y se desvinculan de la comunidad parroquial, que sería como el primer vínculo, digamos, de relación entre las personas para conocer a Jesús. Ahora, en eso, Geraldine, yo no cargaría solo las tintas en una especie como de desinterés de la persona. A veces no tuvieron la experiencia de encontrarse con una iglesia en la dimensión comunitaria, porque a veces las vivencias espirituales en determinadas épocas o en determinadas comunidades es como que polarizan o trabajan solamente este aspecto individualista de lo religioso. Entonces, el concilio redescubrió mucho la dimensión comunitaria de la experiencia religiosa. Esto es un don de la espiritualidad del concilio, ¿no? Entonces, por eso la sinodalidad nos pone otra vez en esta dimensión de la comunión, en la dimensión de la misión, que era lo que yo te decía, lo que el Papa Francisco no se cansa de repetir, no fue lo primero que largó, digamos, cuando se encontró con los jóvenes en Brasil, acordate, apenas fue Papa, y en ese documento maravilloso del Francisco que es la Evangelii Gaudium, ¿no? O sea, la alegría del primer anuncio y del reconocernos discípulos y misioneros, ¿no? El ser la identidad profunda del cristiano como misionero, ¿no? Y por otro lado, la participación, ¿no? Que nos ponen en una así, actitud activa, ¿no? Frente a la comunión, ¿no? La participación es fundamental, y la participación de todo el pueblo de Dios, ¿no? Por eso el Papa trata entonces, para que se dé la participación, ponernos en camino sinodal significa poder garantizar la participación en un mínimo de estructuras participativas. Entonces, y esto es lo que apunta el tiempo sinodal o el camino sinodal, ¿no? El sínodo como tal es una estructura participativa. Por ejemplo, se juntan los obispos para tratar algún tema. Esto es una estructura participativa donde se escuchan, se discute y se sacan algunas ideas en comunes. La asamblea es un espacio participativo, lo tuviste en la parroquia, es en dimensión parroquial. El sábado que viene, este sábado, pasado mañana, vamos a tener la segunda asamblea diocesana, donde lo que ustedes trabajaron en la parroquia, de alguna manera van a venir 4 o 5 hermanos de la parroquia, delegados, y lo van a también a compartir, no públicamente porque somos un montón, sino que lo van a traer por escrito, y en esta asamblea diocesana tratamos de recoger los trabajos de las asambleas parroquiales y sacar algunas notas comunes. Este es un trabajo que hacemos después con un equipo, digamos, ¿no? Tratando de descubrir cuáles son las convergencias que de alguna manera como iglesia platense nos vamos poniendo en cuenta, así como atentos en algún punto concreto. Por ejemplo, en la primera asamblea que hicimos, sacamos un punto, que era tener algún tiempo o algún gesto, que las parroquias tengan un gesto misionero en 2 tiempos fuertes, el Adviento y la Cuaresma. Lo vivieron las parroquias de manera diversa. Nosotros hicimos, por ejemplo, Contame porque no sé. Nosotros en la Cuaresma hicimos una misión comunitaria, ¿no? Que duró varios días,
y nos acompañaron, bueno, por supuesto nuestro párroco, la comunidad, y nos acompañó también la comunidad canosiana, de las hermanas canosianas. Entonces vivimos unos días de misión súper intensos, muy bien organizados, no es porque ame mi comunidad parroquial, ¿no? Que de hecho lo hago, pero estuvo muy bien organizado porque hicimos, por ejemplo, grupos de cocina, entonces había personas que se dedicaban solo a cocinar para los misioneros, los que organizábamos la parte logística, los días que íbamos a salir, mapas y todas esas cosas que se necesitan. Y después quien se encargaba de las oraciones. Bueno, entonces fueron unos días realmente de mucha riqueza y también muchas sorpresas, porque uno dice, bueno, por ahí la parroquia está ubicada en un barrio relativamente privilegiado, donde no hay necesidades muy, digamos, a la vista, ¿no? Pero dentro del radio uno se encuentra con ciertas familias o ciertas realidades que son bastante tristes y sorprenden, ¿no? Me pasó a mí particularmente. Pero... No, y además, viste, el hecho de ir al encuentro del otro siempre es un don, ¿no? Y, viste, eso hace mucho, es muy importante, digamos, ¿no? Ponernos siempre en camino, ¿no? Esto que el Papa decía siempre, ¿no? Una iglesia en salida, ¿no? Yo, por ejemplo, participé también de otra experiencia que se hizo acá en uno de los decanatos más del centro de la ciudad, que hicimos ahora en Navidad, y en Cuaresma se hizo algo parecido, el mismo decanato. Se juntaron varias parroquias y en el Parque San Martín, que es un parque acá grande que suele hacer la gente mucho deporte, que está por 54, es un parque grande, cerca del hospital italiano, digamos, ¿no? Es 53, 54 y 25, por ahí, digamos, ¿no? Y ahí en el parque se hizo como un escenario con pantalla y todo, y entonces hubo momentos en Navidad, bueno, más vinculado al nacimiento, a la reflexión, al pesebre, y ahora en Cuaresma hubo momentos, los curas que confesaron ahí en el parque, y hubo una especie de catequesis cuaresmal, con imágenes en la pantalla gigante y un grupo de música, así que bueno, algo distinto para también en un espacio ciudadano, digamos, ¿no? Y así hubo muchas iniciativas en distintos barrios, parroquias, ¿ves? Eso es fruto de una especie como de la asamblea, digamos, ¿no? Que no es solamente una especie de consenso, sino también es un discernimiento espiritual y también la fuerza de tomar una decisión que sabemos fue entre todos, ¿no? Y eso también te compromete de una manera distinta. Vamos a ver también qué sale ahora en esta segunda asamblea, digamos, ¿no? Para seguir profundizando este camino, ¿no? Y es verdad también que en otros lugares, en otras iglesias diocesanas, también hicieron un sínodo propiamente dicho, que eso es una estructura más compleja, digamos, ¿no? Donde de alguna manera durante varios años, por ejemplo Mar del Plata, hace como 2 años, 3 años, que está en un estado sinodal, ¿no? Porque van como tocando todos los temas de la iglesia diocesana en comisiones, en asambleas, en diálogos. Nosotros no estamos eligiendo ese camino, sino estamos haciendo el camino de estas asambleas diocesanas, asambleas parroquiales, y fortaleciendo 2 espacios pastorales. Por un lado, un espacio nuevo que se creó a nivel diocesano, que es un consejo de pastoral formado por laicos, son 8 o 9 laicos de distintos decanatos, de distintas zonas de la diócesis, que el obispo convocó para que empiecen a trabajar en torno a la pastoral general, digamos, ¿no? En una especie de usina de ideas, de acompañamiento a las comunidades, y se les encarga también a veces alguna actividad puntual que el obispo puede necesitar, digamos, por ejemplo, este año van a preparar la fiesta del Corpus, que es la gran fiesta también, una de las grandes fiestas diocesanas, ¿no? El Corpus, Pentecostés, la misa crismal y Luján son como los 4 grandes momentos que toda la diócesis se congrega en torno a la figura del pastor, ¿no? En torno a nuestro arzobispo, digamos, ¿no? Pero así como está este consejo de pastoral diocesano, el obispo está animando mucho a que cada parroquia tenga un consejo de pastoral, ¿no? De tal manera que entonces
junto con el párroco, existe esta especie de organismo estable, donde todas las cuestiones parroquiales se reflexionen, se tomen decisiones, se disciernan, o sea, ves la idea de caminar juntos a nivel de delegados de las distintas realidades parroquiales, ¿no? Y después eso se baja a toda la comunidad. Entonces, para nosotros, vos me preguntabas, ¿por dónde va lo sinodal en la diócesis? Bueno, fundamentalmente va por esto, digamos, ¿no? Recuperar una mirada comunitaria de la diócesis, estos 4 grandes eventos diocesanos, trabajar en las asambleas arquidiocesanas y lograr que estén presentes y funcionen los consejos pastorales, ¿no? Que son, entonces, bueno, por lo menos por este año y el año que viene tenemos que trabajar esto para afianzarlos. A lo mejor otras iglesias diocesanas esto ya lo tenían trabajado mejor de antes, ¿viste? Entonces pueden dar otro paso. Nosotros vamos a ir dando este paso. Bueno, muy bien. La otra pregunta que tengo para hacerle es, ¿cuál cree usted en su opinión, que puede ser el aporte de la juventud en todo esto del caminar juntos? ¿Qué cree en qué puede aportar la juventud? A ver, el caminar juntos significa ante todo que la iglesia no puede prescindir de nadie para poder caminar. O sea, todos somos importantes, digamos, ¿no? Ahora, la iglesia ha hecho algunas opciones también, que la ha como expresado alguna vez. Por ejemplo, la iglesia latinoamericana y la iglesia universal, también con Juan Pablo II, digamos, ¿no? Ha hecho esta opción preferencial por los pobres, por ejemplo, en algún momento, digamos, ¿no? Así expresada inclusive, ¿no? O la opción por los jóvenes, expresada así. O sea, quiere decir que no es que lo demás no interese, pero claramente se pone la mirada en esto. El Papa Francisco ha puesto la mirada en los jóvenes fuertemente, porque los jóvenes nos habla siempre del futuro y de la esperanza, ¿no? O sea, viste que el Papa tiene como en su predicación y en sus gestos, por un lado tiene ¿cómo se puede decir? Esta idea de invertir o de querer construir lo más profundo en la juventud. Te voy a dar un ejemplo después, ¿por qué digo esto, digamos, ¿no? Y por otro lado, el estar muy atento en los extremos de la vida, ¿no? Los más pequeños y los más viejitos. Viste que el Papa habla mucho de eso, se lo dijo a ustedes, a los jóvenes, en su primer gran encuentro que tuvo con la juventud en Brasil, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que lo escuché, digamos, claramente, ¿no? Cuidan mucho a los viejos y a los niños, y el Papa eso lo predica constantemente, ¿no? Porque de alguna manera la sociedad de hoy, como realidad así como colectivo, digamos, ¿no? El tipo muchas veces de una sociedad tan competitiva, digamos, ¿no? Los viejos de alguna manera son como descartados de la sociedad porque ya no producen, ese es el tema, ¿no? El tema, no producen bienes, no producen economía, etc. Sí, son un gasto para vos, es como son un gasto. Exactamente. Y los niños también, ¿no? Por eso, viste, en nuestra sociedad también, con toda esta línea abortiva, etcétera, no hay un cuidado claro de la niñez. Entonces, claramente el Papa quiere defender los extremos, ¿no? Pero el Papa quiere invertir en los jóvenes porque se da cuenta de que los grandes cambios, o sea, el cambio profundo de mentalidad y la posibilidad de un mundo nuevo, viene realmente si hay un cambio en la juventud. Por ejemplo, el Papa animó mucho y pensó, convocó y se está trabajando mucho, ¿no? Se habla de la nueva economía de Francisco. Es toda una especie de movimiento que quiere plantear, por un lado, esta especie de fracaso de la economía de mercado que sabemos hoy rige, digamos, de alguna manera el Occidente, ¿no? Justamente porque, digamos, la realidad de la brecha entre ricos y pobres, los crecimientos grandes de tanta gente que no llega a lo básico para poder vivir, a tener dignidad, habla de este fracaso, digamos, ¿no?
Y entonces él quiso hacer como una especie de movimiento y convocó a jóvenes para esto, o sea, no convocó a grandes empresarios o a grandes tipos exitosos para pensar una nueva economía. La está trabajando con jóvenes. Esto es muy interesante, digamos, ¿no? Se llama, después googleá o buscá este tema, porque es la nueva economía de Francisco, todo un movimiento que está trabajando sobre esto. El tema de la ecología, del cuidado de la casa común, todo esto es un tema también muy fuerte. Y ahí el Papa también, esto se lo dio fuertemente a los jóvenes, y los que más se prendieron en esta línea y en esta corriente son los jóvenes, digamos, ¿no? Una nueva relación, digamos, ¿no? con lo creado. Esto también es una cosa muy de los jóvenes, ¿no? Y otro tema que es el tema educativo, o sea, digamos, ¿no? Muchas veces frente a la crisis actual de la educación, el Papa la llama catástrofe de la educación, el Papa quiso apostar a una transformación de los procesos educativos, o de un nuevo, y habla de un nuevo pacto educativo global. Y esto también lo quiere trabajar con los niños y los jóvenes. ¿Viste? Toda esta movida de escuelas ocurrentes y todo eso es una movida juvenil fuertemente, y lo que llevan adelante estos son jóvenes. Esto es muy interesante, digamos, ¿no? Y a nivel global. Yo tengo, por ejemplo, hay unas chicas de La Plata, una está en Alemania trabajando con esto y viaja a Madagascar, por ejemplo, está trabajando con chicos pobres en Madagascar, todo desde escuelas, ¿viste? Y hay otra chica de La Plata que maneja también el tema de escuelas en no sé por dónde, Zimbabue, ¿viste? Bueno, ustedes tienen esta cosa también donde la globalización ya está metida dentro, ¿viste? Entonces viajan, saben inglés, y tiene esta idea de transformación. La idea de la transformación es propio de los jóvenes. Por eso vuelvo a tu pregunta, ¿qué pueden hacer los jóvenes? En realidad no hay un verdadero impulso sinodal si no es en el empuje de los jóvenes, y si no es en la participación de los jóvenes, si es de alguna manera el corazón de la sinodalidad, del caminar juntos, lo tiene que hacer la juventud, sin lugar a dudas. Y además ustedes tienen mucho protagonismo, nosotros tenemos que aprender a escucharlos, tenemos que aprender también a compartir con ustedes, digamos, ¿no? y a hermanarnos, ¿no? Porque a veces también en las comunidades, a veces, o por ahí ustedes van muy rápido, y también tendrán que aprender a tener la paciencia de poder acompañar otros procesos, digamos, ¿no? Porque los procesos hay que acompañarlos, ¿no? Por eso es fundamental la inserción, la participación y el sentirse ustedes también convocados en todo esto, digamos, ¿no? La iglesia sin la juventud no se puede pensar, ¿no? Porque es si la juventud es vitalidad, digamos, la vitalidad de la iglesia tiene que ver con eso también, ¿no? Sí, yo me acuerdo que el Papa Francisco, yo fui a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, y esto de la juventud él le ponía mucho foco en María, ¿no? Como siendo tan jovencita se animó a una misión tan grande, ¿no? Entonces, salvando las distancias, por supuesto, pero nos animaba también a esto, a ser protagonistas y a no tener miedo de cuando viene digamos, a ser protagonista e intervenir en la realidad, en las problemáticas que tenemos enfrente, que algunas ya usted la ha nombrado, ¿no? La cuestión medioambiental o digamos, la cuestión laboral, el poco acceso al mercado del trabajo y entre otras cuestiones, pero sí, es cierto. Y en esto, fíjate también que el Papa les regaló a ustedes una especie de ícono de la vivencia juvenil, que es Carlo Acutis, digamos, ¿no? Eso me parece muy interesante también, y especialmente ustedes, y pienso en ustedes los atletas de Cristo, digamos, ¿no? Porque, viste, Carlo tuvo no solamente esa pasión por los más pobres, esa pasión por la misión, sino que además también él vivió la misión en las redes, fundamentalmente, ¿no? Su pastoral la vivió mucho en las redes. Entonces, me parece que redescubrir la figura de Carlo también les puede ayudar mucho a ustedes a encontrar un gran intercesor y un gran modelo, que es tan importante eso en la vida, ¿no? Sí. Exactamente. Muy bien, che.
Bueno, como ven, la entrevista quedó un poquito cortada porque aquella tarde en que la grabamos se cortó la luz, entonces la cuarta y última pregunta se mencionó, pero no estaba completa la respuesta, entonces lo tuvimos que cortar ahí. Le damos las gracias a ustedes por estar del otro lado, por compartir con nosotros y espero que les haya sido útil esta entrevista, estos temas que hemos tratado para los jóvenes y para los no tan jóvenes también. Muchas gracias también a Monseñor Jorge por compartir toda esta información y este rato con nosotros. Les mandamos un saludo grande desde Atletas de Cristo y espero que anden muy bien y que Dios los bendiga.